Dicho esto, quiero que por favor me acompañe en la disertación de la palabra con la siguiente dirección. Tus acciones y tus conversaciones definen tus bendiciones. Y quiero que esté muy atento los próximos minutos, porque mi hermano, yo sé que un miércoles de entre semana, a lo mejor uno viene con una cierta carga emocional y también quizá física por el transcurrir de la semana, pero yo hoy le voy a invitar a que se disipe, se despeje un poco de todo aquello que pueda distraer al interior de su mente la recepción de la palabra, y nos pongamos de acuerdo, porque lo que hoy yo quiero compartirle en el nombre del Señor, y créame que yo mismo me hallo sorprendido porque el Señor nos está permitiendo recibir, o al menos de mi parte fluir en favor de nosotros con una palabra que yo sé es un tanto densa para un miércoles de entre semana. Amén. Pero yo sé que la carga de bendición que esta palabra trae es tan maravillosa que si tú hoy comprendes y aplicas esta palabra, vas a ser grandemente bendecido. Amén. Porque yo hoy quiero hablarte de algo que estoy seguro puede cambiar completamente los parámetros de tu vida espiritual. Hoy el Espíritu Santo, a la luz de esta dirección, a través de este título, tus acciones y tus conversaciones definen, ¿cierto? Preparan, proyectan tus bendiciones. El Espíritu Santo quiere revelarnos algo profundo. ¿Qué es lo que nos quiere revelar el Señor? Que no todo lo que nosotros decimos deliberadamente, a lo mejor, quizá muchas veces inconscientemente, dice algo entre nosotros. Por ejemplo, una conversación. A lo mejor una conversación dice entre nosotros, estamos hablando los dos, pero también esa conversación está hablando delante de Dios. Amén. Porque no siempre todo lo que dices en oración, es decir, en tu conversación en dirección a Dios, le muestra a Dios lo que tú eres. Pero sí, nosotros cuando estamos hablando espontánea y deliberadamente, manifestamos lo que realmente somos y lo que realmente nosotros creemos. Me explico. Yo conozco mucha gente que, por ejemplo, en oración le dice: Señor, en ti confío, tú eres la fuente de mi esperanza, tú eres mi descanso, Señor, tú eres mi proveedor, nada me faltará, tú eres mi gloria, mi escudo y mi fortaleza, castillo mío. ¿Ya? Y empiezan a fluir en oración y uno dice: wow, qué confianza de ese joven, de esa señora en el Señor. Pero cuando sale y le pregunta la amiga, la comadre: ¿qué más, comadre? ¿Cómo está? Pues ahí bien, para no preocuparla. No, sabrá que estoy preocupadísima por esta, papá. Entonces, lo que yo te estoy tratando de decir es que no siempre la oración o la conversación que tú tienes con Dios es sincera, es honesta. Por eso Dios está atento de tus conversaciones matutinas, diarias, espontáneas, porque esas son más sinceras, y no solamente de tus conversaciones, sino de tus acciones. Ahora me comprendes. Tus acciones y tus conversaciones definen tus bendiciones. Hoy vas a entender que tus conversaciones, que tus acciones, cualquiera que sean, están convirtiéndose en una oración delante de Dios. Y hoy yo quiero invitarte a romper con un paradigma espiritual. ¿Cuál? El pretender creer, porque así nos lo enseñaron durante años, que orar es solamente hablar con Dios. Por eso hoy vas a tener, a partir de hoy, vas a empezar a tener mucho cuidado de lo que hablas entre sí. Amén. Por eso dice la palabra que nosotros muchas veces nos atamos, ¿cierto?, con los dichos de nuestra
boca. Amén. Pero hoy el Espíritu Santo lo que nos está buscando enfocar es en que no todo lo que dices a Dios es lo que realmente eres, y no todo lo que dices fuera de la oración es casualidad. Entonces, cuando tú estás usando la palabra, el verbo para conversar, espontánea, deliberada, ocasional, fortuitamente, está hablando de alguna manera delante de Dios. Por eso dice que su oído siempre estará atento a lo que dicen los hombres. Y hoy entenderás entonces simplemente que tus conversaciones también son oraciones. Amén. Y tus acciones también hablan delante de Dios. Y esto no es filosofía, esto es Biblia. Amén. Texto base que voy a usar y te invito a considerar. Malaquías capítulo 3, en el verso 16 dice: los que temían a Jehová hablaron entre sí. ¿Hablaron qué? ¿Y qué hacía Jehová? Y Jehová estaba escuchando. Ellos no estaban hablando con Dios, no estaban orando entre comillas, estaban hablando. Por eso, ojo señora, usted cuando está hablando, ¿cierto? Jehová está escuchando lo que hablan entre sí. Amén. Aún Dios está escuchando el cuchicheo que usted le hace en esta. Todo lo escucha el Señor. Los que temían a Jehová hablaron entre sí, y Jehová escuchó, y fue escrito un libro de memoria delante de él. Y como creo que hasta ahí ya he avanzado al numeral 1, que son varios en esta noche, entonces, número 1, Dios escucha más tu conversación que tu oración. Wow. Amén. Tú puedes estar 40 minutos orando y diciéndole que confías en el Señor. Sales de este lugar y te preguntan ¿cómo estás? Y dice ahí, para no preocuparlo. Entonces Dios queda, ¿qué atiende más? ¿Tu oración o tu conversación? Tu conversación. Dios está diciendo: este me está tratando de meter ¿qué? Los dedos a la boca. Este en realidad no confía, porque la conversación manifiesta lo espontáneo, lo sincero, lo que tú realmente sientes, eres y crees. Amén. Y aquí hay algo fuerte, porque el texto que leímos de Malaquías 3:16 no dice que Dios escuchó cuando oraban, dice que escuchó cuando conversaban, cuando hablaban entre ellos. Por eso yo desde ya te quiero advertir y prevenir, mi hermano. Amén. Ojo con lo que hablas, ojo con lo que conversas, ojo con ese chisme. Amiguitas que se reúnen a hablar entre sí, ¿no? Jehová está escuchando todo lo que tú dices, todos esos malos comentarios, todos esos esas opiniones que tú emites ahí en lo secreto. Jehová lo está ¿qué? Escuchando. Entonces no vale que tú digas, por ejemplo, ya, no, lo que pasa es que, ¿qué será? Es que eso tan harto, ahora eso ni se entiende, cómo, qué vida abundante, eso no, qué harto. Y entonces tú con autoridad vas a tener para orar y decirle: Señor, úsame en el plan de salvación que tú has dispuesto para nosotros como congregación, y lléname de vida abundante para yo ser un portador de vida donde quiera que va. Wow, hermano. Tu conversación tiene que tener coherencia con tu oración. Amén. Pero muchas veces encontramos que esa conversación no tiene coherencia con la oración, no tiene coherencia con la fe que nosotros profesamos. Y esto está revelando algo muy profundo. Entonces, pregúnteme qué. Que Dios, escúcheme bien, no mide tu espiritualidad por tu oración, la mide por tu conversación. ¿Qué conversas en lo privado? ¿Qué conversas tienes ahí entre sí? Con los hermanos, con los de afuera. El texto no dice que Dios escuchó cuando oraban, dice que los escuchó cuando hablaban entre ellos. Porque de la abundancia del corazón es que habla la boca, y a Dios le gusta examinar los corazones y sopesarlos, y los sopesa cuando nosotros estamos hablando entre nosotros. Amén. La oración puede ser aprendida.
La oración puede, mire, yo he encontrado que en ocasiones la oración es hipócrita, la conversación es sincera. Amén. La oración puede ser simulada, pero la conversación revela quién realmente eres. En la iglesia dices estoy bendecido, pero en la calle estás diciendo no, esto está durísimo, terrible. ¿Qué vale más delante de Dios? Entonces, ¿cuál es tu verdadera oración? Pregúntele al que tiene a su lado, ¿cuál es tu verdadera oración? ¿La que conjugas aquí o editas en un escenario espiritual, o la que la sacas espontáneamente en tu conversación sin edición alguna? ¿Sabes cómo se sabe más? La condición de tu corazón, con lo que sale sin filtro. Amén. ¿Recuerdas lo que ya enseñamos? ¿Cuántos vinieron el pasado domingo? Guerra personal, victoria espiritual. En el numeral 4, recuerdo, todavía lo tengo fresco en mi memoria. Aprende a hablar contigo mismo. Aún Dios no solamente escucha tus conversaciones ahí entre sí, sino Él escucha lo que tú dices contigo mismo. Por eso aprendíamos de David, ¿no? Cómo se hablaba a sí mismo. Amén. David se fortaleció en Jehová, ¿cierto? Recuerda en primera de Samuel 36 o en el Salmos 42 versos 5 y 11, cuando el salmista decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Son modelos de oración. Hablaba consigo mismo, pero Dios estaba ¿qué? Escuchándolo, cómo hablaba consigo mismo, pero también cómo hablamos entre nosotros. Amén. Número 2, las conversaciones activan milagros. ¿Qué dice? Las conversaciones activan milagros. Preste atención, amada iglesia. Si nosotros logramos comprender que Dios no solo escucha lo que oramos, sino lo que hablamos, entonces tenemos que dar un paso más profundo, porque aquí no se trata únicamente de lo que dices en voz alta, sino también de lo que dices por dentro de ti. Amén. Usted sabe que hay conversaciones que nadie escucha, pero que determinan tu destino. Hay palabras que no salen de tu boca, pero sí salen de tu corazón. Amén. Y es ahí donde muchos milagros comienzan a gestarse, porque no todo lo que activa el cielo nace de una oración pública, sépalo. Hay cosas que se activan en el susurro de tu interior, y hoy vamos a entender cómo una simple conversación contigo mismo puede lograr desatar un milagro. Recuerda el caso de la mujer con flujo de sangre. ¿Qué dijo ella? Ella dijo: si me acerco por detrás y toco el borde de su manto, seré ¿qué? Salva. Eso lo decía ¿qué? ¿En oración al Señor? No, lo decía dentro de sí. Ella no oró en voz alta. Quizá no estuvo en la sinagoga. Ella se dijo así misma: si tan solo tocare su manto. Y esto precisamente, escúcheme bien, fue lo que activó su milagro. Entonces la conclusión es que no todo milagro nace de una oración. Algunas nacen de una conversación interna. Amén. Entonces, escuche bien, por favor. No todo milagro comienza con lo que tú declaras o dices en público. Muchos milagros comienzan con lo que tú dices en el secreto. Amén. En tu pensamiento. Dios. Esa queja interna, mi hermano. Esa decepción interna. Esa mala apreciación que tú tienes de ti mismo, de tu hermano, de otro, de la iglesia, del pastor, del líder, de la ciudad, del gobierno. Esa apreciación que tú tienes de ti mismo, mi hermano, en tu interior.
Porque antes de que la mujer tocara el manto, ella lo que hizo fue activar con su propia fe el milagro, con unas palabras internas, cuando dijo: si tan solo voy y toco el borde de su manto, ¿seré qué? Salva. Eso es igual como si tú dijeras: hoy tan pronto salga del culto estaré sano o sana. Amén. Premisa, escucha muy bien: el milagro no se activa cuando lo declaras, se activa cuando lo crees y lo conversas contigo mismo. Amén. ¿Y lo qué? Y lo conversas contigo mismo. Ahí se trabó por favor, si me ayudan, ya se bloqueó. Y aquí es donde esto se pone más serio, por favor. Escuche bien, no pierda su atención, por favor. Porque, ojo, si tus conversaciones internas tienen poder y tus conversaciones externas, es decir, lo que conversas ahí entre sí, revelan tu corazón, entonces todo lo que dices y todo lo que haces, el verso 3:16 de Malaquías decía que quedaba registrado en un libro delante de Dios, ¿sí o no? Y esto nos lleva a una verdad entonces que muy pocos entienden, y espero tú hoy lo comprendas, que en el cielo existe un libro donde Dios está escribiendo tu vida. Amén. Lo que dices y lo que haces. Número 3, entonces existe un libro de memorias en el cielo. ¿Un libro de qué? Ahora escúchame con atención, no pierdas tu atención, por favor, porque esto va a cambiar la forma en que entiendes a Dios. Muchos creen que Dios simplemente observa, que Él ve lo que hacemos y ya. Pero la Biblia revela algo mucho más serio. Dios no solo mira, Dios registra. ¿Dios qué? Dios registra. Dios es como la Carmencita, ¿verdad?, que ahorita está tomando nota. Amén. Dios es como la hermana, ¿verdad?, que está tomando nota. Ve ahí como la hermana, ese registro tan bonito, ya bien ordenadito, con colores y todo, ¿cierto? Yo creo que así es el libro del Señor, ordenadito, ya con rojo las acciones malas, ¿cierto? Con verde las buenas. Mire, levante ese libro usted, mi hermana, que está tomando nota. Mire, así ordenadito, como, póngalo así, mi hermana. Mi hermana, eso, álcelo. Mire, así, mire. Levántelo, pero con ganas, mi hermana, tranquila, vea. Mire bonito eso, ¿sí ve? Así, porque Dios no solo mira, Dios ¿qué? Registra. Por eso Malaquías 3:16 habla de un libro. Cada palabra, cada acción, cada decisión, cada acto de bondad o de dureza no se pierde, no se lo lleva el tiempo, todo queda registrado, debidamente escrito en el libro de Jehová. Amén. Y por eso Malaquías nos habla de ese libro, y no cualquier libro, sino el libro de memorias. Si lo miró, ¿no? Y hoy vamos a entender cómo funciona ese libro y por qué puede convertirse en la clave, escúcheme muy bien, de tu intervención divina en los momentos más difíciles, de tu activación de milagro e intervención divina en los momentos más difíciles. Y fue escrito libro de memorias. Dios no olvida. Dígale al que tiene a su lado: Dios registra. Amén. ¿Por qué? Pues porque la palabra también, entre otras, por allá en Hebreos 6:10 nos dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Amén. Él trasciende el tiempo, y no que Él tenga mala memoria, sino que Él registra como un acto de legalidad. Amén. ¿Como un acto de qué? De legalidad. Está hecho un negocio y cuando usted dice, bueno, no, de boca, eso después se cambian los términos, ¿no? Pero cuando está ¿qué? Por escrito, como un acto de legalidad, como un acto de formalidad. Amén.
Por eso es que existe ese libro de memorias, un archivo espiritual de tus acciones y de tus palabras. Entonces entiende esto, por Dios, mi amado hermano, si Dios tiene un libro es porque tu vida nunca será borrada, queda debidamente registrada. Nada de lo que haces se pierde, nada de lo que dices se olvida. Cada palabra, cada acción, mi hermano, queda anotada delante de Dios. Y aquí viene lo poderoso, porque si todo está siendo registrado, entonces todo también puede ser presentado. Si todo está siendo registrado, Dios guarda memoria de lo que haces, de lo que dices, de cómo reaccionas, de cómo tratas a otros. Nada se pierde. Todo también puede ser presentado. Significa que eso que Dios ya registró puede ser usado a tu favor. ¿Puede ser qué? Usado a tu favor en un momento determinado. Porque ese libro de memorias es como tu expediente espiritual. Cada uno de nosotros tenemos un expediente espiritual. Amén. En términos sencillos, Dios no solo guarda lo que haces, también lo usará cuando llegue el momento correcto. Amén. Porque escúchame bien, si Dios lo está anotando, es porque algún momento lo va a sacar. Aprende esto, nada de lo que haces queda archivado sin propósito. Todo queda disponible para ser ¿qué? Usado. Cuando llegue el día difícil, entonces, cuando llegue el momento de la crisis, Dios no solo registra tu vida, Dios la presenta cuando más lo necesites. Lo que tú haces hoy, escúchame bien, no solo se guarda, amén, se convierte, escúchame bien, esto es poderoso, quizá lo más poderoso del mensaje de esta noche. Lo que tú haces, mi hermano, se convierte en una moneda de intercambio espiritual que puede ser usada mañana o en cualquier momento que lo necesites. Y eso nos lleva a entender algo que entonces hoy pocos manejan y conocen. Y es que tus palabras y tus acciones no solo son memoria, son recurso espiritual. Por eso ahora entro al numeral 4. ¿Cómo se convierte lo que haces en una moneda espiritual delante de Dios? Porque tus acciones son una ¿qué? Moneda espiritual. Amén. Y escúcheme bien, por favor, porque esto es donde muchos fallan en su área espiritual. Si ya entendemos que Dios registra, que hay un libro de memorias, que nada se pierde, la pregunta es: ¿para qué lo registra Dios? ¿Solo para tener un archivo o para hacer algo con eso? Y aquí es donde viene la revelación. Lo que Dios escribe, escúchame bien, no es solo para recordar, es para Él responder en conformidad a lo que tú tengas en ese archivo. Porque en el mundo espiritual lo que hablas y lo que tú haces no se queda estático, se convierte, te estoy diciendo, en recurso, en argumento de intercambio, en la base para gestionar una intervención divina en cualquier momento. Es decir, tus acciones y tus conversaciones no solo quedan guardadas, se convierten en lo que está escrito en el numeral 4, en una moneda espiritual que podrá ser usada cuando llegue el momento de tu necesidad. Amén. Tus acciones y tus limosnas, le fue dicho a Jairo, amén, han subido para memoria. Ya que hay una clave entonces: acciones más conversaciones igual a memoria espiritual. Y la memoria espiritual que está en ese libro se convierte en la moneda de intercambio. Entonces cada acción, cada buena obra se convierte como en un depósito que tú haces en una cuenta de ahorros o corriente que tú vas a poder disponer en el mejor momento, en el peor momento más bien, ¿no? Cada acto de bondad es un depósito
cada acción, cada perdón, cada reconciliación es un depósito para cuando llegue el día difícil. Tú vas a tu cuenta y sacas de ahí. Amén. ¿Comprendemos esto, mi hermano? Si ya tienes una cuenta espiritual, entonces debes aprender a usarla. Amén. Porque muchos, tristemente, aquí se lo digo, están esperando una respuesta de Dios, pero nunca han hecho un depósito. Amén. Porque no podrás retirar del cielo lo que nunca sembraste o depositaste en la tierra. ¿Cuál es el texto o la paráfrasis para sustentar esto? Usted recuerda a aquel rey a quien le llegó notificación del cielo a través del profeta y le dijo: Dios dice, organiza tu casa porque ciertamente morirás y no vivirás más. Y dice que el rey se volteó triste y se fue al muro a llorar como el Kiko, y empezó a llorar. Y lo que le dijo a Dios en ese momento es: recuerda mis acciones, cómo he vivido en rectitud delante de ti. Y entonces el profeta le había dicho: te vas a morir, arreglará todo. Ahí le mandó la razón el Señor, que se va a morir. Y cuando él estaba orando, el profeta ya estaba saliendo, y a mitad de camino lo regresó y le dijo: regrésate, echó mano de lo que tiene y añádele 15 años más. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Si alcanzamos ahorita la revisamos, pero no me deje perder el hilo. Y es ahí donde esto se vuelve determinante, porque llegará el día donde no tendrás palabras, donde no tendrás fuerzas, donde ni siquiera sabrás cómo orar. Pero si hay un depósito en tu cuenta, en tu libro de memorias, tú vas a poder activar el respaldo de Dios a tu favor en el momento difícil. Amén. Porque no será tu voz la que hable. ¿Sabes qué hablará? Tu historial. Amén. ¿Qué tal tú diciéndoles que Él lo enseñó? Mateo capítulo 5. Perdónanos como también nosotros, ¿qué? Perdonamos a los que nos... Oiga, ¿cierto? Eso es traer a memoria algo que yo, ¿qué? Hecho. Amén. Usted ya a punto de ser condenado a cadena perpetua o a la horca, mi hermano. Y usted le dice: perdóname, Señor, como también yo he perdonado a los que me ofenden. Pero ¿y si no has perdonado? Ay, 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 ¿no? Ahórquenlo, no tiene de dónde sacar el perdón. Amén. Por eso es así como Dios responde en los momentos críticos. Amén. ¿Está ahí conmigo todavía? ¿Estoy predicando bien? Gloria a Dios. Escúcheme con el corazón, por favor, porque este punto es para los días donde nadie quiere estar. Amén. Hay momentos en la vida donde la fe se fatiga, ya no grita, medita tan solo. Quizá apenas respira, días donde no tienes fuerzas para orar, donde las palabras no salen de tu boca, donde la carga es tan pesada que ni siquiera sabes qué decirle a Dios. Y es ahí donde muchos se sienten solos, abandonados, como si el cielo estuviera en silencio. Pero hoy Dios te dice algo poderoso: aunque tú no puedas hablar, hay algo en tu vida que sí podrá hablar constantemente por ti, y son tus buenas obras, tus acciones, las conversaciones que has tenido. Amén. Lo que tú hagas, mi hermano, hablará aún después de muerto, como dice la palabra de la ofrenda de Abel, que aún después de muerto esa ofrenda sigue hablando por él. Amén. ¿Alguien está ahí conmigo? Porque cuando tu voz se apaga, tus acciones comienzan a hablar. Cuando tu oración se debilita, tu historial, tu sumarial, tu archivo espiritual se levanta con voz en cuello y dice: no, pero él tiene perdón, perdónelo. Amén.
Y si tú estás ahí conmigo, entonces recordarás la paráfrasis que te hice en segundo libro de Reyes, capítulo 20, los versos del 1 al 3, que fue lo que te mencioné o te parafraseé, hablando de un rey llamado Ezequías. Amén. A quien el profeta Isaías le dijo: vea, papito, usted, aliste su casa, que esta noche se muere. Y es el profeta, ¿usted qué dice? ¿Cierto? Pero mire Ezequías lo que hice, lo que dijo. Entonces él volvió su rostro a la pared. Por eso le dije que se fue a llorar como Kiko. Amén. Se fue a llorar como Kiko y oró a Jehová. ¿Y qué fue lo que le dijo? Mire qué revelación que tenía Ezequías. Parece que Ezequías hubiese venido a este culto a recibir esta palabra y le dice: te ruego, oh Jehová, te ruego que me hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y si usted lee la historia completa, le fue añadido ¿cuántos años más? Oiga, sus acciones habían prolongado su vida, mi hermano. Su rectitud, su integridad le habían prolongado su vida en 15 años. Wow, tremendo, mi hermano. Y si usted se da cuenta, él le está pidiendo vida. No le está pidiendo vida, le está pidiendo que considere lo que tiene él como depósito en su libro de memorias. Apeló a sus acciones, amén. 15 años más de vida, porque lo que haces hoy, mi hermano, hablará por ti mañana, mi hermano. Punto 6, otro caso. Job no fue restaurado por orar, sino por obrar, por hacer. Amén. Mira esto, porque aquí se cae aquel mito espiritual cuando muchos piensan que lo que sostiene su vida es cuánto oran, pero la Biblia nos muestra algo diferente. Con la vida de Job, cuando Job fue restaurado, no fue simplemente porque oraba mucho, fue porque había construido una vida de acciones justas delante de Dios. Él no solo hablaba de Dios, vivía como Dios. Wow. Y ese es mi reto que yo hoy te traigo. No solamente hablar de Dios, sino apuntar a vivir como Dios. Amén. ¿Qué hacía Job? Ayudaba al pobre, sostenía al necesitado, hacía justicia a otros. Y cuando llegó su día oscuro, cuando perdió todo, usted conoce todas las vicisitudes que atravesó Job, ¿cierto? No fue su oración la que lo levantó primero, fue su historial, porque escúcheme bien esto: las acciones que construyes en tus días buenos se convierten en la plataforma que te sostienen en tus días malos. Y hoy tienes que preguntarte: ¿qué está hablando por ti cuando tú no tienes fuerzas para hablar? Amén. Mire lo que hacía Job: porque yo libraba al pobre que clamaba. Job 29 del 12 en adelante. Y al huérfano que carecía de ayudador. O sea, era padrastro de un poco de huérfano, ¿cierto? La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema. Era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. Se convirtió en un lazarillo. ¿Usted sabe lo que es un lazarillo? Perro lazarillo, ¿sabe? Lazarillo es el que guía al que no puede ver. Amén. Pies al cojo, silla de ruedas era Job. Qué tremendo, ayudaba al pobre, vestía al necesitado, era ojos al ciego. Su vida era acción más que oración. Amén. Por eso Dios lo restauró al doble. Punto 7. Tus acciones alcanzan no solamente tu propia vida, sino a tus hijos también. Y ojo con esto, y espero te motives entonces a ser buena gente de aquí en adelante. Y si hasta aquí entendemos que nuestras acciones hablan por nosotros, ahora prepárate para esta verdad
más poderosa todavía, porque esto no se queda solo contigo, trasciende a tus generaciones. Lo que tú haces hoy, mi hermano, bendice a tus generaciones mañana. Hay decisiones, amado hermano, hay actos de justicia, hay semillas de bondad que Dios no solo usa para levantarte a ti, sino para cubrir a tus hijos cuando tú ya no estés, o cuando ellos ni siquiera entiendan lo que está pasando. Porque en el mundo espiritual hay bendiciones que no se explican, se heredan. Amén. ¿A ti te gustaría que tus hijos hereden bendiciones? Bueno, a obrar entonces. Y hoy vamos a ver cómo lo que tú estás construyendo delante de Dios puede convertirse en la salvación, en la provisión y en la misericordia para tu descendencia mañana. Primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 12. Sin embargo, le está hablando Jehová a Salomón y le dice: no lo haré en tus días. Le está hablando a David, perdón. Por amor a David tu padre lo romperé de la mano de tu hijo. Por amor a David tu padre. Salomón fue preservado. ¿Por qué fue preservado, prosperado, levantado con tanta prosperidad y sabiduría Salomón? ¿Por qué? ¿Por qué? Léalo, por favor. Por amor a su padre, por lo que el padre había hecho. Amén. Por eso que nuestra visión es generacional. Y usted y yo somos la generación que bendice, o sea, que hace el bien, mi hermano, que causa bien. Y así bendecimos a nuestras generaciones postreras. Amén. También, por cierto, por ahí el Salmo 37, 25 dice: no he visto justo desamparado. No dice cristiano, dice justo. ¿Y sabe quién es el justo? El que actúa con justicia. Amén. Por eso yo te voy a animar, mi hermano, que no nos cansemos de hacer el bien. Dígale al que está a su lado. Número 8, no te canses de hacer el bien. Amén. Porque cuando entendemos que nuestras acciones, nuestra bondad, no te canses de bendecir, mi hermano. Si tú y yo somos la generación, cierto, que bendice, entonces no nos cansemos de hacer el bien. Porque cuando entendemos que nuestras acciones quedan registradas y que alcanzan generaciones, entonces la Biblia nos hace el llamado claro: no te detengas, no te canses, no abandones el hacer ¿qué? El bien. Amén. No nos cansemos de hacer el bien. Gálatas 6:9, no lo puse ahí, se me ha olvidado en mi ayuda audiovisual, pero Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y aquí está la clave: a su tiempo, no cuando quieras tú, sino cuando Dios lo quiera. Premisa: porque cada acto de bien que haces hoy, ayúdeme, es una cosecha que ya fue programada en el cielo. Amén. Es una cosecha que ya fue ¿qué? Programada en el cielo. Amén. Así que aunque no veas resultados, amada iglesia, aunque parezca que nadie lo valora, lo que tú haces, sigue sembrando, sigue haciendo el bien, porque lo que hoy parece invisible, mañana será inevitable. No nos cansemos, porque a su tiempo segaremos. Amén. Número 9, hay principios espirituales que activan a Dios. Tú tienes que activar a Dios a tu favor. Amén. Y esto es delicado, porque aquí voy tomando la conclusión del mensaje, mis hermanos. Escúcheme bien, y quizá con mayor atención de lo que ha estado hasta el momento, porque este punto es el que define destino. Amén. No todo en la vida espiritual es emoción, ni todo es espontáneo. Hay principios espirituales que gobiernan cómo Dios interviene, es decir, que determinan cómo es que Dios ha de intervenir. Y aquí está la verdad que muchos hoy no quieren oír. Hay momentos en los que Dios quiere ayudarte, pero no puede hacerlo de cualquier manera, porque Él mismo estableció
unas leyes en las cuales Él se rige. Dios no actúa por capricho, actúa por principios. Amén. Por eso cuando tú siembras, cuando tú hablas correctamente, cuando tú haces el bien, cuando perdonas, estás creando una base legal para que Dios intervenga a tu favor. Escúchame bien esto: Dios no solo responderá a tu necesidad, Él responderá a lo que has construido espiritualmente. Y hoy, escúchame bien, tienes que preguntarte: si Dios revisara tu vida ahora mismo, ¿tendría con qué responderte? Es mi pregunta. ¿Tendría con qué responderte? Si hoy dice, bueno, a ver, usted qué es que, a ver, ¿y qué tiene acá? ¿Tendría con qué responderte? Es mi pregunta. Amén. A veces Dios quiere bendecirte, pero no tiene la base espiritual para hacerlo, porque yo te estoy diciendo que Él actúa bajo principios. Por eso son las acciones, escúcheme bien, las que crean legalidad espiritual para nosotros poder ser bendecidos. Amén. Y concluyo entonces de esta manera con el punto 10. Oraciones que se convierten en acciones. Amén. Que son los principios espirituales que activan el favor divino. Y esto es quizá lo más desafiante en esta noche, porque no todo lo que oramos agrada a Dios, y no toda oración tiene peso legal en el cielo, mi hermano. Hay oraciones que se quedan en palabras, pero hay otras que Dios registra porque están acompañadas de acciones. Amén. Y aquí está la clave: las oraciones que Dios responde son las que se convierten en acciones. Amén. ¿Cuáles son las oraciones que Dios responde? Las que se convierten en acciones. Amén. No es solo decir, Señor, bendíceme. Es bendecir. Amén. No es solo pedir misericordia, es que dar misericordia, hacer misericordia. Amén. Porque hay oraciones que Dios no escucha con los oídos, las observa con sus ojos. Amén. Y si tú buscas comprender con mayor precisión, déjame decirte, son esas oraciones que dejan de ser palabras y se convierten en poder delante de Dios. Pero yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, hermano. Ahora me tocará que llevar a tomar café a los que me maldicen en redes, ¿sí o no? Pues algo por el estilo de ahí, hermano. ¿Se da cuenta? Ya. Y orad por los que ultrajan y os persiguen. ¿Sabe que ese amad a vuestros enemigos no es emoción? Es un reto espiritual. Amén. Caso de Cornelio, ¿recuerda? Era un hombre de acción, de acción. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Porque este era un hombre que oraba, daba, bendecía. Amén. ¿Y cuál fue el resultado? Que Dios abrió el libro de memorias. Amén. Y le desplegó toda una serie de bendiciones. Por el tiempo no alcanzo a contextualizarle, pero déjame decirte entonces, como principio, por ejemplo, cuando tú perdonas, cuando tú falles, amén, entonces Él también te perdonará. Amén. Y es ahí, mi hermano, donde quiero concluir invitándote a que conviertas tu vida en una oración, en el entendido de que la oración que Dios responde es la que Él observa continuamente en tus conversaciones y en tus acciones. Amén. Ahora entiendo por qué una vez en ese reto de ego espiritual, un día le preguntaron al pastor Satirio: pastor, ¿y usted cuántas horas o qué tiempo de oración tiene al día? Y el pastor Satirio en su portoñol dijo: mi vida es una oración. Póngase en pie, por favor. Amén.